Señor, tú eres el principal en esta reunión y estamos muy agradecidos contigo, Señor, por el privilegio que nos das de poder pasar tiempo en alabanza, en adoración cantada. Gracias porque ahora podemos pasar a un tiempo para poder meditar, reflexionar en tu palabra, Señor. Queremos ser oidores y gente obediente, Señor, a tu palabra. No ser olvidadizos, sino hacedores de ella. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, Espíritu bendito. Muévete en medio de nosotros, toca las mentes, los corazones. Haz milagros en medio de tu pueblo, manifiesta tu grande gloria. Estamos necesitados de ti. Tú eres nuestro todo, nuestro pan de vida, nuestra agua de vida, el manantial donde podemos saciar nuestra sed. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres el principio, el fin, el alfa, el omega, el eterno Dios. Y venimos a ti para escuchar atentamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos, a buscar la claridad de tu palabra, que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón, para la gloria de tu nombre y para bendición, Señor, de los que estamos aquí presentes y de los que vayan en un momento dado a escuchar esta meditación. Es nuestro anhelo que la gente te conozca, Señor. El que de cierto, dices tú, de cierto te busca, de cierto te halla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a abrir la Escritura. Le invito a que la abra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Vamos a entrar a este hermoso capítulo que es un parteaguas, no solamente ahí en el relato que nos hace Lucas en este libro, sino también en el desarrollo de la iglesia que llamamos cristiana, ¿verdad? De la iglesia que el Señor está levantando, ¿verdad? Nosotros pues somos resultado hoy de parte de este evento que ocurrió en ese tiempo. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? No somos no judíos, pues, a menos que pues a lo mejor hay alguien que no sabe, pues a lo mejor está no sabe y es judío, ¿verdad? Pero en general pues todos nosotros, ¿verdad?, somos gentiles, ¿verdad? Y gracias a Dios por esto, que el Señor cumple su palabra, amén. Nosotros, acuérdense que nuestro versículo central ha sido Hechos 1:8. El Señor les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Ese poder es para ser testigos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón, ¿verdad?, que el Señor nos permita a su pueblo llegar. El Señor quiere que llevemos el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, las buenas nuevas de que el Señor murió, ¿verdad?, por la gente. Y este mensaje nosotros hemos visto cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Al principio pues la iglesia ahí se concentraba solamente en Jerusalén, se convirtieron 3,000, después 5,000, y pues ahí estaban concentrados hasta que llegó una persecución motivada por ese apedreamiento del que sufrió Esteban, y entonces se levantaron, pues entre otros, gente como Saulo de Tarso, que ya vimos, un hombre que encarnecidamente persiguió a la iglesia, y entonces esa persecución provocó que el Evangelio saliera de Jerusalén y empezara a extenderse a otras regiones de Judea. Llegó incluso pues hasta los samaritanos. ¿Se acuerda que ya estuvimos meditando cuando Felipe le predica a los samaritanos? Y entonces el Evangelio ya se empezaba a difundir. Antes de este versículo, la Escritura nos dice que el Evangelio ya había llegado a regiones, pues incluso hasta Damasco. ¿Se acuerda que comentamos que Pablo iba rumbo a Damasco? Allá regiones al norte, ¿verdad?, del mar de Galilea, por allá de la Siria actual. Entonces el Evangelio ya se estaba difundiendo,
Sin embargo, pues es muy probable que los hermanos judíos de ese tiempo pensaran que cuando el Señor se refería a todas las naciones, pues probablemente se refería solamente al entorno de la gente judía. Pero el Señor quería dar cumplimiento a muchas palabras proféticas que se encuentran ahí en el Antiguo Testamento. Dios había hablado, por ejemplo, por Oseas, por Isaías y por otros profetas acerca de que Él deseaba pues alcanzar también a otras naciones. Fíjese en Isaías 49:6, no lo busque porque yo se lo voy a leer ni lo tienen los hermanos. Pero solamente quiero que ponga atención. Dice el Señor en Isaías: ahora pues, dice Jehová, y aquí está hablando el Mesías, ¿verdad? El que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Está hablando del Mesías. También dice Isaías: te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces era necesario que este cumplimiento de Hechos 1:8 pues también se reflejara en aquellos que no eran judíos. Acuérdese que Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, hablando de los gentiles. Por ponerle un tema a esta meditación, le pusimos derribando los muros, ¿verdad?, de separación. En Hechos 10, le decía, es un capítulo crucial, es un momento de inflexión en la vida de la iglesia y que pues es lo que da lugar a que hoy usted y yo estemos aquí, ¿verdad?, congregados en el nombre del Señor. Dice Efesios que el Señor Jesús vino a través de su sacrificio en la cruz del Calvario a derribar el muro de separación que había entre judíos y gentiles, y para hacer de ambos pueblos uno solo. Entonces, ese es el cumplimiento. Esto vamos a empezar a verlo aquí, pero usted va a notar cómo Dios va moviendo todas las cosas, ¿verdad? Eso lo llamamos la providencia de Dios. Cuando llegamos a Hechos 10, antes de entrar a Hechos 10, Pedro, pues ya en esa difusión del Evangelio y él en el ministerio que tenía de estar pastoreando, ¿verdad?, a los creyentes. Se acuerda que el Señor le dijo: Pedro, pastorea a mis ovejas, ¿verdad? Entonces en esa labor que hacía Pedro, él llegó a una ciudad que se llamaba Lida. Ahí en Lida, que estaba hacia el este de Jerusalén, pues él llegó a esta ciudad, y ahí había un hombre enfermo de hacía 8 años que estaba paralítico, y el Señor sanó a Eneas. Ahí usted lo va a encontrar antes de Hechos capítulo 10. Entonces ahí estaba el Señor moviéndose en medio de la gente, y por medio de este milagro mucha gente empezó a creer más en el Señor. Después de esto dice la Escritura que había una mujer que se llamaba Tabita, que vivía en la ciudad de Jope, era una ciudad portuaria que estaba igual al este de Lida y cerca de Lida, y entonces esta mujer murió. Y la gente estaba muy desconsolada porque Tabita era una mujer piadosa, una mujer que pues contribuía mucho en el medio de la congregación, y entonces ellos habían oído que Pedro andaba cerca ahí en Lida, y entonces lo mandaron a llamar para que fuera, ¿no? Entonces llegó Pedro, usted léalo con calma, y se metió ahí al cuarto donde tenían a Tabita, pues ya la habían limpiado, ya la habían preparado para enterrarle, y Pedro sacó a todos ahí de la habitación y ahí encerrado con ella. Dice la Escritura que él oró, y pues no nos dice así explícitamente, pero se entiende que el Señor le movió a orar por Tabita y a levantarla, ¿verdad? Y que el Señor la resucitara. Y entonces dice la Escritura en Hechos, al final del capítulo 9, que la ciudad de Jope, pues muchos más creyeron. Entonces, si se fija, el Evangelio seguía creciendo y extendiéndose. Y así llegamos a Hechos capítulo 10, y vamos con la ayuda del Señor a estar desmenuzando esta palabra. Dice: había en Cesarea, que era una ciudad portuaria que estaba al norte de Jope. Jope se encuentra más o menos ubicada en lo que hoy es Tel Aviv, que es la capital oficial de Israel, ¿verdad? Entonces, para que usted se ubique, usted busca ahí Tel Aviv, pues ahí por ahí andaba Jope. Y Cesarea estaba hacia el norte, costeando el mar Mediterráneo. Era una ciudad portuaria que Herodes el Grande había
edificado en honor a César Augusto. Entonces, que no era una ciudad así cualquiera, no era una ciudad importante. Y esta Cesarea es diferente a la Cesarea de Filipo. La Cesarea de Filipo estaba pues ahí arriba del mar de Galilea, para que no nos confundamos, ¿verdad? Había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio. Vamos a leer corridito hasta el versículo 8 y empezamos a explicar esta parte, ¿no? Esta primera sección. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Ponga atención, por favor, vaya siguiendo conmigo la lectura. Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Así lo leemos muy descrito, pero aquí hay un montón de cosas de las que hay que ir pues desmenuzando, ¿verdad? Y bueno, aquí podríamos decir cuando, usar esta expresión, cuando ser bueno no es suficiente. Cuando ser bueno no es suficiente. Y eso es importante para todos nosotros. Nosotros a veces vemos gente, pues pues evidentemente y recalcitrantemente mala, ¿no? Pues no se puede ocultar el sol con un dedo. Y pues con esa gente pues no tenemos problema en el sentido de que sabemos que pues, es evidente que necesitan del Señor, ¿verdad? Pero hay veces que miramos gente que usted la puede ver recta, y no está mal, ¿eh? O sea, gente recta, que tiene una buena familia, que es un buen esposo, que es un buen empleado, que es un buen, a lo mejor, empresario, que ve a sus hijos y los ve gente de bien, no los ve malandrines, ¿verdad? Y entonces usted los ve como una persona, una familia, a lo mejor hasta modelo, ¿no? Y dice, pues esta familia, esta persona es buena, ¿no? Y algunos dicen que son tan buenos que se van a ir con todo y con tenis, ¿verdad? Pero la Escritura dice que no es suficiente, ¿qué? Ser bueno. Todos los seres humanos, tanto el malo, más malo, que 99.9999 es malo, como el que 99.9999 hasta el infinito es bueno, todos necesitamos de Dios. Todo el Señor lo encerró bajo pecado. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno en ese sentido, ¿me explico? Entonces, pero es importante, a veces la gente que tiene más problemas para acercarse al Evangelio es la gente que es buena. Porque si tú le dices, hay una necesidad de arrepentirse, de reconocer que estamos separados de Dios, ¿qué te pueden decir? ¿Arrepentirme de qué? Pues arrepentirme de qué, ¿no? Pues, porque ellos mismos a sus ojos puede ser que, y humanamente hablando, sean justos, rectos, pero siempre ser bueno no es suficiente. Se necesita creer en el Evangelio y obedecer el Evangelio. Y eso es algo que es un requisito, ¿verdad? Para que nosotros podamos reconciliarnos con el Señor. ¿Quién era Cornelio? Cornelio, pues dice la Escritura, era un centurión romano, no era pues ahora sí que cualquier persona en ese sentido, desde el punto de vista humano, era alguien de autoridad, era alguien importante ahí en Cesarea. Era un hombre valeroso, no cualquiera llegaba a una posición como la de un centurión. El primero en una batalla, hablando de esas pequeñas grupos que tenían las legiones romanas, que eran las centurias, los primeros que tenían que dar de catorrazos y que iban por delante, pues eran los generales, los comandantes, y en este caso, en estas compañías eran los centuriones. Entonces era gente que se había distinguido en el servicio y por su entrenamiento y por su obediencia, en ser gente valerosa, importante. Alguien que tenía don de mando, sabía mandar, no sabía mandar nada más porque abría la boca, sino porque ponía el ejemplo. Entonces este hombre era Cornelio, dice la Escritura. Usted dice, cuando usted va leyendo la Escritura, ponga atención. O sea, Lucas no escribe las cosas nada más porque tenía que usar la pluma y, como ya le he dicho, llenar espacios, ¿verdad?
Nos da detalles, dice que él era un centurión romano de la compañía italiana. Entonces vaya poniendo esto en su mente, porque si a alguien consideraban como sus enemigos número uno del pueblo de judío, ¿quiénes eran los enemigos número uno del pueblo judío? Pues los romanos, el imperio romano. Entonces vaya tomando conciencia de esto. Y aparte esta centuria que él comandaba, venían directamente ¿de dónde? De Italia. Pues, o sea, cuando dice que era una compañía italiana es que venían de allá. En ese tiempo no había legiones en esa región de Judea. Entonces probablemente él pertenecía a este regimiento que estaba compuesto por varias legiones, centurias, pero sin llegar a ser una legión completa romana. Entonces este era desde el punto de vista humano Cornelio, era un centurión de la compañía llamada la italiana. Versículo 2 dice que era un hombre, ¿cómo? Y todas estas cosas que vamos a leer, fíjese, a veces ni los que nos decimos creyentes las tenemos. Y esto es un ejemplo, una cachetada con guante blanco para que nosotros nos avispemos. Porque este hombre, sin estar completo en cuanto al Evangelio, era un hombre que era, como dice la escritura en el versículo 2, ¿cómo era? Piadoso. Era un hombre, de alguna manera se nos deja ver aquí que él ya tenía cierto conocimiento del Dios de Israel. Él ya se había acercado a la religión judía, por eso las características que usted ve. O sea, este hombre no era un pagano desde ese punto de vista. Él estaba buscando adorar al único Dios, al Dios verdadero. Entonces era un hombre ¿qué? Piadoso. Era un hombre temeroso de Dios. Que el Señor nos ayude, por ejemplo. Es que todas estas características, por eso le digo que nada más las leemos y nos las pasamos así de largo. Tenemos que mirarnos en estos espejos para nosotros mismos ser confrontados y evaluarnos, aún en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, nuestro cristianismo. Dice, era temeroso de Dios, pero fíjese aquí, Lucas subraya algo. ¿Con quién era temeroso de Dios? ¿Solamente él era temeroso de Dios? Con toda su casa. Y cuando ve usted más adelante el relato, se va a dar cuenta que era con su familia y con todos aquellos que le rodeaban. Aún para con sus soldados, aún para con sus sirvientes. Era un hombre que buscaba que en su casa se reverenciara el nombre de mamás, papás, familias. Pongamos atención a esto. Pongamos atención a esto. Seamos ejemplo. Que nuestras familias sean ejemplo de reverencia a Dios, de temor a Dios, de piedad a Dios. Y si hay algo que hacer, tenemos que hacerlo. Es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. No nada más decir, pues ese es su vida, ese es su problema, ese es su asunto. No, es un asunto de todos. Estamos en un entorno familiar, ¿me explico? Es una responsabilidad, un privilegio de todos. Él era un temeroso de Dios con toda su casa y dice la Escritura que también era un hombre generoso. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y fíjese, esta expresión también es una cachetada con guante blanco. ¿Y oraba cuándo? A Dios. ¿Cuándo oraba? A ver, ¿cuándo oraba? ¿Cuándo oraba? Siempre. Querramos nosotros seguir estos ejemplos. Oraba a Dios siempre. Era piadoso, temeroso de Dios, generoso, se preocupaba por las necesidades de otros, ¿verdad? Y era alguien que estaba buscando de Dios constantemente y oraba a Dios siempre. Entonces este hombre, ¿verdad? Igual que otros centuriones, ¿se acuerda aquel centurión que menciona en el libro de Mateo cuando el Señor estaba ejerciendo su ministerio? Y este otro centurión, ¿verdad? Tenía un siervo enfermo y este centurión buscó al Señor para que pudiera tener misericordia de su siervo, ¿se acuerda o no? ¿Se acuerda? Bueno, pues ahí búscalo en Mateo capítulo 8. Y entonces el centurión mandó a avisarle al Señor que si podía sanar a su siervo. Y el Señor Jesús se dispuso a ir, pero el centurión le dijo, Señor, pues yo sé que tú... porque el centurión entendía la problemática que existía entre judíos y gentiles. Le dijo, no soy digno de que pises mi casa, solamente da la... ¿Se acuerda o no se acuerda? Solamente da la orden. Estoy diciendo para los que no saben. Usted que sí sabe, pues nada más es recordatorio. Entonces,
solamente da la orden, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad y que tengo autoridad, y cuando a mí me dicen, y lo está diciendo de alguna manera implícita, cuando a mí me dicen, te vas a ir al frente de la batalla y vas a pelear y vas a hacer esto, obedezco. Y cuando yo les digo a mis soldados, es momento de ir a darse de catorrazos, y aunque no, me obedecen. Así que solamente da tú la palabra, y mi siervo, ¿qué dijo? Sanará. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo no he visto tanta fe ni siquiera en Israel. O sea, cuando la Escritura menciona a los centuriones, los va a encontrar usted con gente que de alguna manera tenía cierto conocimiento del Dios Todopoderoso y que querían buscar encontrarse con Él. El otro centurión del que, por ejemplo, nos habla la Escritura ¿se acuerda de ese centurión que estaba a los pies de la cruz de Cristo? Después de que el Señor exhaló el Espíritu, ¿qué dijo el centurión cuando miró al Señor exhalar el Espíritu? Verdaderamente, en su entendimiento, era hijo ¿de qué? De Dios. Reconoció la divinidad de Jesús. Entonces, y aquí tenemos otro hombre como estos tantos, ¿verdad? Llamado Cornelio. Y este hombre, dice la Escritura, recibió esta visitación de este mensajero de Dios. Eso es lo que significa ángel. No nos vamos a concentrar mucho en esto porque luego mucha gente aquí se quiere meter en berenjenales de los ángeles y que esto y que el otro y luego le dan más atención a los ángeles que a Dios, ¿no? Simplemente ellos son seres espirituales, mensajeros de parte de Dios, que en este caso fue enviado para indicarle a Cornelio que mandara a llamar a un tal Simón, ¿qué? Pedro, ¿verdad? Y ante esta visitación de este ángel, Cornelio, dice la Escritura, se llenó de temor, ¿verdad? Imagínense, este hombre estaba acostumbrado a momentos álgidos de la vida, ¿no? Porque pues, ellos no andaban como los Boy Scouts, ¿no? Así, cortando flores, ¿no? O sea, los centuriones y todas las legiones romanas estaban hechas para, ¿qué? Para matar o morir. No había de dos sopas, ¿no? Tenemos un familiar que fue soldado y que ahorita está como guardia de seguridad, y él nos platicaba que ellos como soldados se los entrenan y los capacitan de tal manera que él decía, no, nosotros no nada más sacamos la pistola por estar ahí sacando la pistola. Cuando nosotros nos entrenan y nos capacitan para cuando nosotros sacamos la pistola es porque ya la vamos a usar y la tienen que usar. O sea, cuando ellos la sacan ya es para usarla. Y entonces este hombre, centurión, era un hombre que estaba acostumbrado que si había que salir a la guerra era para matar o morir. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, sin embargo, ante la presencia de este ángel, ¿qué dice la Escritura? Este hombre se llenó de temor. ¿Se imagínense este hombre que estaba acostumbrado a lidiar con cosas así tremendas? Ante la presencia de este ángel se llenó de temor. Y este ángel, le dice la palabra, mirándole fijamente, atemorizado, este centurión le dijo, ¿qué es, Señor? O sea, él reconoció de alguna manera que esto venía de parte del Dios Altísimo, ¿verdad? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. No está diciéndole que por sus buenas obras, ¿verdad? Él estaba alcanzando la salvación. No, ese es el mensaje. Acuérdese que la Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Como para que diga, no, pues es que yo te hice, yo esto, yo aquello. Dios no le debe a nadie, nada. ¿Sale? Eso es importante que nosotros lo entendamos. Pero sí Dios, de alguna manera, lo que sí mira en los corazones en la gente lo que mira Dios en las gentes son el ¿qué? El corazón, el deseo de buscarle, de querer encontrarse con Él, ¿verdad? El que de cierto, dice la Escritura, de cierto me busca, de cierto me halla. Entonces este hombre, ¿verdad? Había estado buscando de Dios, pues ya dijimos que era un hombre piadoso, temeroso, ¿verdad? Era generoso, era un hombre devoto, ¿verdad? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Dios tenía presente su actitud de lo que está diciendo, ¿no? Su deseo de buscar, su intención de buscar a Dios. Y cuando la gente tiene intención de buscar a Dios, Dios va a moverse para que esa gente
pueda llegar a alguien, a su vida, para llevarle el mensaje del Evangelio. Si usted se da cuenta, el ángel no le habló el Evangelio. El ángel no le habló del Evangelio. Porque los ángeles anhelan hacer lo que a nosotros se nos ha dado el privilegio, la responsabilidad. No hay otras personas y otros agentes que Dios desee utilizar para llevar el mensaje del Evangelio más que a los creyentes. No hay más. No hay más. Somos nosotros. O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie, hermano. O lo hacemos nosotros, y repito, o no lo hace ¿quién? Nadie. Tenemos ese privilegio. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Iglesia, necesitamos despertar. Nosotros somos la voz de Dios, somos los mensajeros, somos los portavoces. Por eso el ángel le dijo, mira, Cornelio, en otras palabras, eres bueno, pero falta algo. Y ese algo era, repito, creer y obedecer el Evangelio. Amén. Y entonces dice, envía, pues, fíjese la manera en cómo el ángel le da instrucciones precisas a Cornelio. Envía, pues, ahora hombres, ¿a dónde? A Jope, fíjese, le da el lugar. Usted se acuerda cuando Dios le dijo a Saulo, vete a tal ciudad y ahí va a llegar a alguien y te va a visitar, se llama Ananías. Y después también visitó Dios a Ananías y le dijo, mira Ananías, vete a tal ciudad y a tal lugar y a tal calle y ahí te va a ver un hombre que... Dios siempre, cuando Dios nos va dando directrices, nos dice, ve y haz esto, hazlo puntual, 1, 2, 3, y pues más nos conviene que obedezcamos al Señor, ¿verdad? Envía pues ahora hombres a Jope. Y en ese tiempo no había Waze, ni Google Maps, ni vainas de esas, ¿no? Y fíjese lo que dice la Escritura. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, ¿qué? Pedro. Ve a Jope, al sur, donde estabas. Ve a buscar un hombre que se llama Simón y que le apodan la piedra. Ese es el apodo, la piedra. Pedro. ¿No? ¿Sale? Este posa en casa de un cierto Simón Curtidor. Fíjese, es como si le dijeran que tiene su casa ahí en, ¿qué es esta? Productos Químicos 56, creo, ¿no? Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice Pablo en Romanos, ¿cómo van a creer si no hay quien les anuncie? Y no hay quien haya sido enviado. Entonces usted dice, no, bueno, como a mí no me han enviado. No, ¿cómo no? Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya, usted no necesita que un ministro o alguien le diga, ve, porque el Señor le dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Quién lo manda? Jesús. ¿A quién se lo mandó? No, pues se lo dijo a los discípulos de ese tiempo, ¿no? ¿Verdad? Es para todos, por el contexto de la Escritura. Entonces, ¿ese mandato para quién es? Para mí, ¿verdad? Para usted, para todos. ¿Amén? Entonces, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, fíjese, tan pronto como se marchó el ángel, dice la Escritura, Él llamó a 2 de los siervos de su casa, ¿verdad? Hombres también temerosos de Dios. Y dice la Escritura que Él asignó a un soldado que también era, ¿qué? Devoto, ¿verdad? Era un hombre temeroso, ¿verdad? También de Dios, que ayudaba a Cornelio. Y después de que Cornelio les explicó esto, los envió a Jope a buscar a Pedro. Cornelio no era propiamente un prosélito. Digamos, vamos a hablar de 4 grupos en esos tiempos, hablando de cómo se daban las cuestiones religiosas. Estaban los judíos que pues eran descendientes de Abraham, ¿sale? Estaban los prosélitos, que eran gentiles, convertidos al judaísmo y que se circuncidaban, hablando de los varones. ¿Usted ahí me sigue? Después estaban los gentiles que pues sí creían en el Dios de Israel, querían ser piadosos como ellos veían que era el pueblo de Israel, pero pues que pues no estaban dispuestos a la circuncisión. Y que buscaban en mucha medida seguir la Torá
y seguir, pues como Cornelio, se acuerda que estaba él orando a la hora novena, que era las 3 de la tarde, que eran las horas de las oraciones. Y era gente que los judíos les llamaban temerosos de Dios. Estos hombres temerosos de Dios incluso iban a las sinagogas. Sin embargo, no podían estar en la reunión principal, estaban así como que, aquí hubiera una ventanita y estaban así como que parando oreja del otro lado, como que estaban separados. Por eso dice Pablo, de Dios derribando la pared que separaba, derribándola. Entonces esos hombres temerosos, los judíos los identificaban como temerosos. Gente que, aunque eran gentiles, tampoco, aunque era gente temerosa, los judíos no entraban a sus casas y no tenían mayor comunión más que así, como que por encimita, ¿me estoy explicando? Y pues de plano estaban los que eran gentiles, que eran, ¿cómo se llama? Paganos, ¿no? Que en ese tiempo pues creían en Zeus y todos los dioses que había en ese tiempo como hay ahora, ¿no? Entonces, este era el contexto de este hombre Cornelio, ¿verdad? Entonces, vamos a Hechos capítulo 10, versículo 9, donde entonces Cornelio manda a estos dos siervos suyos y este soldado para que fueran ¿a dónde? A Jope. Ojalá si fuéramos nosotros de obedientes, ¿verdad? Que cuando Dios nos dice, haz esto, lo hiciéramos. ¿Qué hizo Cornelio? Obedeció, ¿no? El ángel le dijo, mira, ve, manda a traer a tal lugar, a fulano, que vive en tal sitio, y él te va a dar un mensaje. Ni siquiera sabía Cornelio qué mensaje le iban a dar, pero él, en esa pues comunión que tenía con Dios, pues probablemente intuía que había algo especial, ¿no? Como vamos a ver más adelante, había algo especial en ese mensaje que Pedro iba a llevarles a él. Y esa debe ser nuestra esperanza. Nosotros tenemos un mensaje especial que llevarle a la gente, que puede marcar la diferencia en su vida, una diferencia eterna. Papás, no estén preocupados por si sus hijos terminan una maestría o doctorado y se van allá, no sé, a Harvard o a Oxford o yo no me sé muchas, se van a ir a Francia, ¿no? Para no regarla. Ocúpense y preocúpense de que ustedes vivan una vida, ¿qué? Temerosa de Dios, que se manifiesta que son gente devota, que se preocupa por los demás, que están buscando a Dios, tiene hambre y sed de Dios, y que buscan ustedes por todos los medios, no con imposición. Ser un ejemplo. Cornelio tenía una familia y gente que estaba a su alrededor que seguía su ejemplo, era gente que devota, temerosa de Dios y piadosa. Amén. Pues si este hombre, estando incompleto, hacía estas cosas, imagínense ahora ya estando completo, creyendo en el Evangelio y obedeciendo en el Evangelio, pues que iba a convertirse en una bomba, ¿no? Que iba a trastornar y revolucionar, ¿verdad? Su entorno. Amén. Entonces es lo que necesitamos nosotros mirar, hermanos. Vamos a seguir. Entonces ahora, fíjese cómo la provisión de la providencia, acuérdense que la providencia es la manera en cómo Dios se mueve para ir acomodando las cosas. Entonces ahora Dios le manda un mensajero a Cornelio, pero ahora también Dios va a tratar ¿con quién? Con Pedro, ¿verdad? Entonces vamos a partir del versículo 9 y hasta el 22, vamos a ver esta visión que recibe Pedro, ¿verdad? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, fíjese cómo relata Lucas, interesante, está mejor que una película de las que van a ganar Oscar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, de esas coincidencias, ¿usted cree que los creyentes tienen coincidencias? ¿Un creyente, usted cree que tiene coincidencias? ¿Que hay coincidencias en las vidas de los creyentes? No hay coincidencia. Cuando hay alguien es un creyente genuino y está bajo la guía y la providencia de Dios, nada es coincidencia. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, comillas, ¿verdad? Coincidentemente, Pedro subió a la azotea para orar. En ese tiempo, pues no era así como ahora, ¿verdad? En ese tiempo, pues los techos eran así sencillos y pues a veces para
pues buscar un poco de intimidad, pues la gente ponía una pequeña escalera y se subía al techo y ahí se trepaba a estar, pues en este caso como Pedro orando, ¿verdad? Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que era la hora del mediodía, como a las 12 del día. Y tuvo gran hambre, pues no había desayunado, ¿verdad? Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y no le sobrevino un éxtasis así como luego algunos que se quedan así, y se le voltean los ojos al revés. No está hablando de esos tipos de cosas, ¿no? No es ese éxtasis. Está hablando de que tuvo un momento en el que, por un instante, él miró algo que no era ni un sueño porque no estaba dormido, pero tampoco era una manifestación como la que tuvo Cornelio de ver presencialmente un ángel, que por cierto, déjeme decirle que la obra de los ángeles está desde Génesis hasta Apocalipsis manifiesta, ¿verdad? Y que tienen siempre propósitos muy particulares con respecto a la obra de Dios, mensajes de parte de Dios y para que la gente se vuelva a Dios. No cree que nada más es, mi angelito de la guarda y, ¿no? O sea, no va por esos rumbos, ¿no? Porque hay gente que hace más énfasis a eso. Usted sabe que hay una corriente que le llaman el culto a los ángeles, ¿no? Incluso, por ejemplo, los colosenses andaban pecando en eso, que eso va a ser otra historia. Cuando alguna vez, si llegamos a Colosenses, estaremos hablando de Colosenses, ¿verdad? Y de su tropiezo que tuvieron por andarle dando culto a los ángeles, ¿no? Pero regresando, estaba ahí en este éxtasis, en ese momento, ¿verdad? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Entonces tuve esa visión, ¿verdad? Y dice, en el cual, en este lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Fíjese cómo Dios está tratando con Pedro. Es importante entender esto. Pedro a esta altura ya Dios lo había llevado paso a paso a ir venciendo ciertas cosas que había en su corazón. Una de las primeras fue que él se acercó a los samaritanos. ¿Se acuerda que Juan y Pedro fueron con los samaritanos después de que escucharon que Felipe había predicado el evangelio en Samaria? Y Juan y Pedro fueron y poniéndoles las manos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y ahí estuvo la historia del mago. ¿Se acuerda de eso o no? Me regreso hasta allá otra vez. Bueno, pues póngase, si no, a ver otra vez, si no, vuelvo a verlo. Entonces, ya Pedro había roto, digamos, esa barrera. Ahora, aquí no había tanto problema porque los samaritanos, en un sentido, pues guardaban la Torá y se circuncidaban. Entonces, sí tenían enemistades, tenían así roces con los judíos, pero no era a tal grado como los gentiles. Entonces ya Pedro había dado un pasito para adelante, ¿no? El siguiente pasito fue que Pedro se estaba hospedando en la casa de un tal, ¿cómo se llamaba? Simón, el curtidor. ¿Qué es un curtidor? Pues alguien que se dedica a quitarle la piel a los animales. Y entonces usted sabe que los judíos, por cuestiones de la ley, decían que la gente que estaba en contacto con cadáveres, ¿qué eran? O sea, eran impuros, ¿no? Eran inmundos, ¿sí me explico? Entonces, pues ya hospedarse ya era otro pasito de quedarse con alguien que la gente judía en general los consideraba como gente impura, pues porque esa era su profesión de Simón el curtidor, pues ya llevaba 2 pasitos, ¿no? Pero todavía faltaba un tercer o otro paso más que dar para vencer todas esas cuestiones que había en la mente y en el corazón de Pedro y en el pueblo judío. Y este parteaguas usted lo va a ver cómo se va a ir desarrollando en Hechos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así hasta nuestros días. Así hasta nuestros días. Entonces es muy importante esto, ¿no? Entonces Pedro dijo, no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió, versículo 15, la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, le dice el Señor, no lo llames tú común. Esto se hizo, ¿qué? 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, pues porque ellos llevaban las instrucciones de que fueran a Jope, ahí cerca del mar estaba esta casa, y yo creo, pero oiga, aquí está
Simón el curtidor, no, pues soy Juan el herrero, ahí está, no, más para allá, ¿no? Y ahí finalmente llegaron, oiga, aquí es la casa de Simón, el curtidor, no, si aquí, ¿qué se les ofrece? Pues mire, andamos buscando un tal Simón que tiene por sobrenombre Piedra, ¿no? O Pedro, pues. Entonces, mira, pues, aquí, casualmente está ahorita, está orando, está allá arriba en la azotea, ahorita le llamamos. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, fíjese, Pedro estaba así como, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decirme el Señor? Porque él había visto en este lienzo toda clase de animales. No dice que eran necesariamente inmundos, o sea, no dice eso. Dice que vio un lienzo y ahí veía que cuadrúpedos, reptiles y aves. Pues había cuadrúpedos inmundos y no inmundos, había aves que son inmundos. O sea, esa no es la esencia de esta parte, para que no nos perdamos y fundamentemos en este pasaje nuestro hábito de ir a comer carnitas, ¿no? Y tortas de carnitas, o sea, unos tacos de chicharrón. O sea, no, o sea, usted los come, pues ya es su asunto y es su rollo, ¿no? Pero no es el punto. Dios quería enseñarle otra cosa a Pedro. Ahora, probablemente a lo mejor se podría referir incluso a que a lo mejor Pedro lo que veía eran animales que pues no eran considerados puros desde el punto de vista para los sacrificios. Usted se acuerda que, por ejemplo, si un borreguito te llevaba una patita así media cortita, media cucha, ¿verdad? Media cuchita, pues ese no era un animalito que tuvieran que ofrecer al Señor. O si llevaban un borreguito que estaba así medio tuerto, pues tampoco era agradable al Señor. Usted no me va a detener en muchas explicaciones, ¿verdad? Entonces no nos dice exactamente desde qué punto de vista lo que Pedro veía era ¿qué? Impuro, ¿verdad? Y por eso Pedro le decía, no, Señor, yo esto no voy a hacer esto, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor 3 veces? Lo que Dios, ¿qué? Limpió, no lo llames impuro. Entonces aquí podríamos decir, lo que Dios limpia, no lo llamemos impuro, ¿verdad? Entonces, levántate, le dijo el Espíritu Santo en el versículo 19, y mientras Pedro pensaba la visión, aquí tiene que venir otra intervención todavía, aparte de la visión, como Pedro, usted ya conoce cómo era Pedro, ¿verdad? Así como yo comprenderé que necesitamos que nos estén, ¿verdad? Pues usted ha visto la vida de Pedro cómo era, ¿no? Y entonces le baja la visión, pues entonces hasta Pedro dice, ay, ¿cómo que será melón? ¿Qué será? Y entonces después, ¿qué? Dice la palabra que el Espíritu Santo le dijo, a ver, Pedrito, ¿no? Pedro, no le dijo Pedrito, a ver, Pedro, perdóname Señor, Pedro, ¿verdad? Le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. Fíjese cómo es el Espíritu Santo que le dijo cuánto le buscaban. Y él estaba allá arriba y los otros, pero él no había visto quiénes habían ido. ¿Qué le dijo el Espíritu? Van a ir, vea, todos estos detalles nos hablan del sobrenatural Dios Todopoderoso. Preciso, más preciso que un reloj, casi ¿no? De aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo lo sé. ¿Cómo los envió el Señor? Pues a través del ángel, ¿verdad? El ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, ve, manda a traer de Jope a tal persona, tiene un mensaje para ti. Y aquí el Señor, el Espíritu Santo le está diciendo a Pedro, Pedro, ve con ellos 3, porque yo los he enviado, ¿verdad? Para que vayas con ellos. Entonces Pedro, ¿verdad? Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, versículo 21, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Otra vez Pedrito ahí dándose, ¿verdad? Sí, haciéndose el Espíritu Santo le acaba de decir que fuera con ellos, ¿no? Y todavía, ¿para qué me quieren? Así somos, hermanos. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, fíjese, otra característica, y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. Por eso le digo que muchos de nosotros deberíamos sentirnos avergonzados del currículum de este hombre. Ante el currículum espiritual de este hombre, deberíamos sentirnos avergonzados.
Y mirarnos en esto como para retarnos a nosotros mismos, sacudirnos de nuestra letargo y tibieza espiritual y volvernos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y fuerzas al Dios Todopoderoso. Ellos dijeron, Cornelio, ¿el centurión qué? Varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Obviamente cuando dice toda la nación de los judíos no está hablando de todo el mundo mundial, está hablando de donde él habitaba. La gente que conocía de él podían decir, sí, este es Cornelio, un hombre justo, un hombre piadoso, que si preguntaran ahí en nuestro vecindario, a lo mejor dirían, pues estoy buscando no vamos a poner nombres porque si no, a X, sí, es el gruñón del 8. Oiga, estoy buscando a la señora X o Y. Sí, la bruja del 60. ¿Cuál era la del chavo? La bruja del 61, ¿no? Sí, parece chanza, ¿no? Pero pues debería darnos vergüenza, hermanos. Dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír, ¿qué? Tus palabras. Entonces, esta era la misión, ¿verdad? Dios le había dicho a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú, ¿qué? Y si Dios nos manda a hacer algo, pues no digas, hijo, pero Señor es el mero... No vamos a poner ejemplos que me vienen a la cabeza, ¿no? Pero sí, como les decía en la mañana, hay vecinos que luego están como ¿cómo decías, Gerardo? Los Capuleto y los ¿qué? Los Montesco y los Capuleto, ¿verdad? Que no se pueden ver ni en pintura, ¿no? Como los de Romeo y Julieta, pues, para que me entiendan. Entonces, oye, ve a predicarle a los Montesco, ¿no? Así, para hacernos más. ¿No? Pues, ¿cómo le voy a predicar a los Montescos si estamos peleados a muerte? ¿No ves que me avientas su basura y él estaciona su auto en donde no y luego ya no seguimos con los ejemplos? Entonces, pero si Dios nos dice, tenemos que ¿qué? Pues obedecerle, ¿verdad? Y bueno, Pedro estaba ahí confundido sobre lo que significaba todo esto. El Espíritu, como ya dijimos, interrumpió sus pensamientos, ¿verdad? Y le dio la instrucción clara que se levantara, descendiera, ¿verdad? Y que fuera con ellos sin chistar, a eso se refiere, sin dudar, sin vacilación. ¿Cómo? Presto, diligente, hazlo. ¿Cuántas veces el Señor nos manda algo, nos dice algo, nos inquieta con respecto a una persona y nosotros nos hacemos así como Juan Diego? Bueno, eso dice, ¿no? Que la Virgen le habla. Nos hacemos tontos y decimos, no, ¿cómo? Y ahí les vamos dando vueltas, ¿no? Pero bueno, aquí también Pedro fue obediente, ¿verdad? Y pues después de hospedarlos ese día, en la noche, ¿verdad? Pues al otro día partieron. Versículo 23. Entonces, ¿cómo vencer o venciendo los prejuicios? ¿Verdad? Entonces, ahora Pedro venía a esta situación, ¿verdad? Versículo 23, vamos a leer hasta el 33. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Fíjese, Pedro, en ese tiempo, los judíos, para que constara testimonio, pues normalmente acostumbraban, para que hubiera testigos, acostumbraban que fueran pues, uno o dos. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo acerca de la disciplina? Si vemos a un hermano pecar, pues después de que tú vas a solas con él y lo llamas al arrepentimiento, no quiere arrepentirse, pues que vayas con uno o dos testigos. Era una manera, una costumbre. Se acuerda que incluso el Señor cuando mandaba a predicar el Evangelio, siempre los mandaba de uno o dos para que, siempre es bueno, ¿verdad? Que vayamos así, o hagamos a veces las cosas con unos más testigos, ¿no? Entonces Pedro no solamente fue con dos testigos, porque Pedro sabía lo que se estaba exponiendo, porque Pedro estaba siendo enviado por el Espíritu Santo a ir a la casa ¿de quién? De un gentil. Y si los judíos, aunque veían a los temerosos de Dios, sí ponían cierta distancia,
ya que un judío tuviera comunión con un gentil y que un judío entrara a la casa de un gentil era execrable, ¿no? O sea, era mal visto. No cabía, no estaba permitido. Y menos con nuestros enemigos, menos con un soldado romano, mucho menos con un oficial romano. Por eso se va dando cuenta de la trascendencia, de lo que hay detrás de todo esto que estamos meditando, porque le digo que luego, a mí me pasa, no no le estoy a usted llamando la atención, es para mí, luego leemos así, y ni nos detenemos a pensar cosas, ¿no? Dice el versículo 24, el otro día entraron en Cesarea, que estaba a 50 kilómetros Jope de distancia de Cesarea, y Cornelio, fíjese, esto llama la atención, versículo 24, y Cornelio, por eso le digo que no sé que usted cómo vino hoy, pero Cornelio es un ejemplo hasta en esas cosas. Y Cornelio los estaba ¿cómo? A ver, ¿de qué me va a hablar? A ver, usted cuando viene a una reunión de creyentes, ¿cómo viene? ¿Con qué expectativa viene? Ay, a ver qué otra vez vuelven a decirme. Ay, a ver qué. O viene con la expectativa de, Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, ¿de qué me vas a hablar? ¿Qué instrucciones me quieres dar? Viene con expectativa, viene con anhelo de estar en la presencia de Dios, de escuchar algo que lo edifique, que lo consuele, que lo confronte, que lo exhorte, que lo rete. ¿Cómo viene usted a cada reunión? ¿Cómo venimos a cada reunión? Para ver en qué se equivoca el que está predicando, el que está cantando. ¿Cómo viene usted a una reunión? Viene, como dice el salmista, gozoso, anhelante de estar en su presencia. Pues Cornelio estaba así, dice, y Cornelio los estaba ¿cómo? Esperando. Y no había, sígueme, ¿verdad? Sí, saben lo que es el sígueme, ¿no? Usted manda la ubicación y ahí usted, ay, sí, ya viene. Y a lo mejor todavía no se peina. Ay, sí, ya viene mi novio. Ay, sí, ya está aquí a la vuelta. Y ya. No, ya se pone, ¿no? O lo que sea. No había sígueme, ¿no? Pero ¿cómo estaba Cornelio? Esperando, ¿no? Estaba expectante. Dice, y fíjese lo que hizo Cornelio, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hoy vamos a recibir un mensaje especial de parte de Dios. ¿Así venimos a la casa de Dios? Hoy voy a recibir un mensaje especial de parte de Dios que puede cambiar mi vida. Si invita a alguien, invítelo con esa expectativa, que hoy pueda recibir un mensaje de Dios que pueda convertirse en un parteaguas en la vida de esa persona. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y fíjese cómo estaba de animoso Cornelio, que dice que hasta se postró a sus pies y le adoró. Pero más Pedro, a diferencia de algunos que se dicen sucesores de él, y de otros que sin ser sucesores de él, permiten este tipo de cosas, Pedro, a diferencia de estos, falsos profetas, pastores y maestros, Pedro lo que hizo, dice que, ¿él qué hizo? Le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Te dice, no hermano, eso no hacemos, bueno, hay gente aquí que reverencia más al pastor que a Dios. Reverencia más al pastor que a Dios. Arrepintámonos si es que estaba usted en esa onda, con ese corazón. Hay que tener en honra, en estima a los siervos de Dios, pero nunca más que Dios, como para tener este tipo de actitudes, ¿no? Ay, es que le hablé al pastor y no lo encontré, ¿y ahora qué hago? ¿Eres creyente? ¿Eres creyente?
Eres creyente y no encontraste al pastor, porque pues, está bien, busca al pastor. Pues, a lo mejor te puede dar un empujoncito, una idea, orar por ti, lo que quieras. Es que no lo encontré. ¿Y? ¿Eres creyente? ¿Has nacido de nuevo? ¿Verdad? Directo con el Creador, con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Levántate pues yo mismo, ¿verdad? Soy hombre. Y hablándole con él entró, y vamos a apurarnos, ¿verdad? Para terminar. Y hablando con él entró y halló a muchos. Fíjese, hablando con él entró, ¿y a cuántos halló? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Fíjese la actitud de este hombre, ¿no? Pero eso le digo que nosotros a veces oigo, no, es que no le llego ni a la uña de Pablo, no, pues yo no le llego ni a la uña del dedo chiquito de la mugre que está entre los pies de Cornelio. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Pues por lo que está viendo usted. ¿Él a cuántos convocó? A muchos, ¿verdad? Y hablando con él entró y hay muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros, fíjese a Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y era abominable. Y todavía más si éste entraba a la casa de un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro está siendo tratado por Dios para vencer todos los prejuicios. Y nosotros necesitamos a veces romper con prejuicios que luego tenemos respecto a la gente. Que Dios nos ayude, amados, para llevar el mensaje del Evangelio. Por lo cual, dice Pedro, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Bueno, está bien. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjese, este Cornelio le va a decir, ay, este judío, te está poniendo todavía exquisito, ¿no? No, fíjese el corazón, cómo era el corazón, el hambre de Cornelio por conocer la verdad de Dios, porque el ángel le había dicho, este hombre te va a dar un mensaje que va a cambiar tu vida. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos, un mensaje que puede cambiar la vida de aquel que tenga convicción, que se arrepiente y que confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Es el mensaje que tú y yo tenemos. ¿Saben? Dice, por lo cual vine, así que ¿para qué? Entonces Cornelio dijo, fíjese la humildad, la sencillez de este hombre. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, fíjese, aparte era un hombre que ayunaba. Nosotros pues ni los domingos luego ayunamos cuando nos convocan, ¿verdad? A la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido ¿qué? O sea, Dios escucha al que con un corazón contrito y humillado le busca. A veces nosotros queremos respuestas inmediatas, ¿no? Pero ¿cuántas veces y tiempo estuvo Cornelio pidiéndole, Señor, yo quiero conocerte? Probablemente he escuchado algo de este mover que había, de este Mesías, probablemente, eso lo vamos a ver después. ¿Verdad? Pero la cuestión es que este ángel, este mensajero, Cornelio amplía la información que le había dado el ángel. Tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, fíjese, subraya esta palabra, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Por eso le digo que nos quedamos cortos. Cuando nosotros estamos en una reunión de creyentes, cuando 2 o 3 hacemos convocación en su nombre, tenemos que tomarlo en serio porque en esa reunión, dice un canto, Cristo está. Y Cornelio, siendo un gentil, note la seriedad, la intencionalidad de sus palabras y la fe que este hombre está poniendo de manifiesto. ¿Qué tienes que decirnos? Porque nosotros ahorita estamos, ¿dónde? ¿Qué?
Por eso cuando la irreverencia de dormirnos, de pajarear, de distraernos, de no tomar con seriedad la palabra de Dios, es algo que pues, nos deja ver que no somos conscientes delante de quién estamos. Cornelio, dice la Escritura, le dijo a Pedro, estamos, este gentil, estamos en la presencia ¿de quién? Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjese, tremendas palabras de un hombre, ¿eh? Todavía no había creído en el Evangelio, pero estaba dando evidencia de que él ya, su corazón estaba ahí, hacia punto, ¿verdad? De su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Cornelio, él estaba poniendo de manifiesto su fe, que él decía, ¿aquí quién está? Hay otro canto que dice, en esta reunión, Cristo está, Él ha prometido estar. Y Cornelio, con esa fe, con ese deseo de encontrarse con el Dios Todopoderoso, dijo, en esta reunión, estamos en la presencia de Dios, Dios está aquí, así es que para oír todo lo que Dios te ha, así venimos a las reuniones, hermanos, así estamos escuchando la palabra de Dios. Olvídese de este siervo súper inútil. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, estamos así con esa disposición de oír todo lo que Dios tenga que decirme, atento, haciendo un esfuerzo, poniendo mi corazón, humillándome delante de Él, disponiéndome para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, tremendo, hasta aquí vamos a dejarlo. Esto, como dicen por ahí, esto continuará, ¿verdad? Pero si algo tenemos que llevarnos, pues es que llevarnos este ejemplo de este hombre, ¿verdad? También de Pedro, ¿verdad? De Pedro también, después vamos a retomar esto, vamos a hablar de otras cosas. Pero este hombre, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, justo, de buen testimonio, generoso. ¿Se da cuenta? Y todavía estaba incompleto, porque acuérdese, ser bueno no es que necesitamos siempre la gracia, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios. Creer en el Evangelio, obedecer el Evangelio. Y usted y yo tenemos que asumir nuestro privilegio y responsabilidad. Nosotros podemos hacer una diferencia en la vida de otra persona para toda la eternidad. Papás, ustedes pueden hacer una diferencia para toda la eternidad con respecto a sus hijos. Hay papás que están preocupados por qué van a ser sus hijos, hablando en lo material. Pero padres preocupados deben de estar todos nosotros, de nuestros familiares, de que para dónde van a vivir el resto de su eternidad. Y estar ya desde siempre orando, ayunando, derramando su corazón por sus hijos, clamando a Dios, buscando su rostro, humillándose delante de Él. Pues eso es por poner un ejemplo, ¿no? Y cada quien tiene su tarea, ¿no? Pero nosotros nos ha dado, hermanos, el privilegio de ser sus portavoces. Así que, iglesia, vamos a despertarnos y convertirnos en esos testigos que Dios quiere que seamos hasta lo último de la tierra. Vamos a ser ejemplo, amén. Vamos a convertirnos en esa iglesia gloriosa que Dios desea que nosotros seamos luz. Y sea el Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia que obedece tu palabra. No estamos solos en esta tarea. Tú has dicho que dejabas a tu Espíritu Santo. Tenemos tu palabra. Y a veces somos torpes, pero ayúdanos aún en nuestra torpeza, Señor. Deseamos ser gente que, pues nosotros hemos creído en el Evangelio, Señor, hemos puesto nuestra fe en ti. Tú eres el único que puede transformar la vida de las gentes. Por muy bueno que sea alguien, necesitamos tener convicción de pecado, confesarte nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras maldades y declararte como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Que sin ti estamos separados, que no hay otro mediador entre tú y los hombres, sino solamente tu Hijo amado.
y que fue enviado por nosotros para limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, redimirnos de la paga del pecado que es la muerte eterna. Señor, hoy venimos delante de ti porque si hay alguien que no lo ha hecho, Señor, pues hoy es el día aceptable, que hoy tu palabra esté penetrando, tu Espíritu Santo esté taladrando la mente y el corazón de aquel que todavía, Señor, se considera bueno, se considera que está bien, pero pues necesitamos buscarte porque pues es una cuestión íntima y personal. Pero aquellos que también de alguna manera hemos dado ese paso y hemos creído, pues somos confrontados ante vidas como la de Cornelio, Señor. Un hombre que oraba siempre, un hombre que era justo, un hombre que daba buen testimonio, un hombre temeroso de Dios, con toda su casa, piadoso, generoso, Señor. Esta regla, Señor, esta medida. Pero podemos, Señor, hacerlo. No estamos solos. No estamos aquí, Señor, desamparados. Tú nos puedes ayudar. Cambia nuestra mente, nuestro corazón cada día. Queramos, Señor, porque ahora Cristo vive en mí. Yo puedo, Señor, vivir la vida, una vida que te honre y que te agrade. Y también, Señor, convertirnos en portavoces de ese mensaje de salvación que puede hacer la diferencia eterna en la vida, en la familia, en muchas gentes, Señor, para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.